Ustedes recordarán la metodología que es, cada uno hace una pregunta y si después de pasar la ronda alguna persona tiene otra pregunta, pues la puede hacer, ¿listo? Entonces, ¿quién quiere iniciar del grupo 2 para comentarios o preguntas del grupo 1? Juliana. Vale, bueno, pues yo sí tengo una pregunta con respecto a generalidades de los mapas conceptuales. Veo que utilizaron diferentes convenciones para los recuadros, pero no nos explicaron cómo a qué hace referencia cada convención. O sea, vemos unos rectángulos y vemos otros que pues tienen, sí, diferentes a los rectángulos. Entonces quisiera que nos aclararan cuál es o cuál es la relación o qué, a qué se asemeja cada una de estas convenciones. Perfecto, Juliana, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, digamos que también, pues cuando ustedes hablan de ecuaciones aditivas, y creo que fue un comentario que hice en uno de sus documentos, preguntaba que si, por ejemplo, una ecuación de la forma ax más b igual a c se consideraba como una ecuación aditiva, ¿sí? Porque realmente, digamos, la estructura pareciera ser igual, pero aquí en el mapa creo que solamente, o sea, hacen referencia como a una estructura de x más a es igual a b. No sé si en algún momento ustedes lo van a tener en cuenta, la x más b, porque mencionan en el mapa que solamente las ecuaciones aditivas se pueden resolver por el despeje utilizando el inverso aditivo. Y en una ax más b, pues no solamente se haría uso del inverso aditivo. Vale, muchas gracias, Angélica. Natalia, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, tenía las mismas inquietudes que mis compañeras. Ok, perfecto. Listo. Entonces, si no hay más preguntas. Yo tendría otra, Andrés. Dale, sí, continúa, Angélica, sin Es problema. que también respecto a las mismas convenciones, veo que, por ejemplo, le dan un color particular al de números enteros y al de ecuaciones aditivas, ¿sí? Sé que el de ecuaciones aditivas perfectamente es por el tema, pero no sé por qué darle el color al de números enteros. Además, no sé si sea el programa que hace el tipo de líneas, pero de pronto sí puedes pasar a la número 14, porfa. A la transparencia 14, esa. Es que veo que de pronto, miren, en la casilla de única solución y valor desconocido se une a través de una línea, pero entonces esa línea como que va como con una montañita. Entonces no sé si sea por el programa o si de alguna interpretación. Lo mismo les pasó en la transparencia 10, por ahí también hay algunas líneas como con esas montañitas. Y lo mismo, pues como los colores, no sé si tiene algo que ver. Vale, Angélica, muchas gracias. ¿Listo? ¿No hay más preguntas del grupo 2? Bueno. Entonces, grupo 1, ¿tiene preguntas o comentarios a la presentación del grupo 2? Yo tengo una. Dale, Valeria. Sobre, de manera general, de la estructura de los mapas conceptuales. Y es que yo entiendo cuando hacen las líneas punteadas como para agrupar, no sé, que por ejemplo aquí en los tipos aritméticas, geométricas, como que están relacionadas o entran dentro de un conjunto de tipos, claramente. Pero no sé en qué momento uno nota, o yo no sé si de pronto yo no entendí, la relación entre los conceptos y los procedimientos, que de pronto era como uno de los objetivos también de la actividad, como era el procedimental. Entonces, pues quisiera saber cómo, de qué manera lo relacionan. Pero en general me parece una buena presentación y creo que está completo como la información de los mapas. Muchas gracias, Valeria. ¿Alguien más? Bueno, listo. Valeria, entonces Daniela y Jesús no tienen más comentarios, ¿no? Ok, perfecto. Listo. Entonces, vamos a ver entonces el espacio para que ustedes puedan responder a las preguntas. Entonces vamos a
a reunir un momentico por grupos y damos respuesta a las inquietudes que han manifestado sus compañeros, ¿vale? Entonces, Karina, si me puedes colaborar, por favor. Listo. Ok, listo. Muchas gracias, Karina. No me gusta. Esas compañeras, sí, no. No, pero nosotros queremos mucho a Juliana. Nosotros le hacemos bullying, pero la queremos un montón. Ay, Dios. Listo. Bueno, ya estamos todos entonces. Bueno, entonces grupo 1, ¿quién va a iniciar para responder las inquietudes de sus compañeros? Bueno, yo rápidamente lo de las convenciones. Cari, pásate a la diapositiva 3, por favor. No, mentira, como a la séptima. Donde se vean las dos. Ahí es alfabeto. Ahí. Bueno. Sí, están 3 convenciones que son, pues los cuadrados hacen referencia como a los conceptos, al campo conceptual. Los 1, 2, 3, 4, 5. Los octágonos, creo, sí, creo que es ese, hacen parte del campo procedimental, son como los procedimientos, y la otra figurita, no me sé el nombre, es como hace parte como a la estructura algebraica o como, sí, como a la fórmula, o sea, como una estructura, o sea, no lo vimos como un concepto, un procedimiento, sino como una estructura. Lo de la montañita, eso es del programa, que es como cuando se unen 2 líneas, como que se cruzan, eso se forma la montañita y no hemos dado para evitarla. Y los colores, pues los números enteros, como era la estructura y las ecuaciones, como que las subrayamos más con otro color, pues para dar cuenta de que era nuestro tema, como para que no se vieran al mismo nivel, ¿sí? Como sin diferenciar la estructura del tema. Y yo, pues, ¿qué más era? Jesús. No, yo creo que la pregunta iba más que todo porque en algún momento una, no sé, una claridad o un comentario de Pedro respecto a un trabajo de que los mapas conceptuales no tienen que ir ni las tablas tienen que ir con sombreados. Entonces, que si querías hacer como énfasis en algo, usaras como la negrilla o algo así, porque las normas APA no permite el sombreado, ni en las tablas ni en los mapas conceptuales. Creo que es más como por ese lado. Realmente la pregunta. Creo que sí entendemos que quieren mostrar que números enteros pues es su tema principal, donde sacar una estructura matemática y que pues llegan obviamente ecuaciones aditivas, pero creo que especialmente el comentario es respecto a que de pronto tengan en cuenta eso un poquito, nada más. Digamos Ok. que también atendiendo a lo que dice Natalia, y es que en el documento que habla sobre las presentaciones, dice que se debe evitar los colores, si no estoy mal. Entonces, de pronto para que le puedan echar una revisadita. Yo Vale. creo, pues no estoy segura, pero creo que lo de los colores era más como el tipo de diseño de las diapositivas o algo así, pero pues no sé, nosotros nos guiamos de muchos ejemplos de varios documentos y apuntes y vimos que en los mapas conceptuales habían sombreados, como cosas así, pero no sé, no, me dejaron con la duda. Vale, ya te la aclaramos. Sí, sí, de pronto Ok, aclararla porque Pedro alguna vez nos hizo un comentario respecto a eso, entonces de pronto si Andrés nos puede aclarar Ok, eso es mejor. perfecto. Listo. listo. Y en Bueno, sigue relación Valeria. con la pregunta angélica de las ecuaciones aditivas, pues sí son de la forma x más a igual a b o x menos a igual a b, o sí como solo multiplicación, porque si le agregamos un factor a la x,
pues Solo los niños suma tendrían. o resta, Valeria, no multiplicación. Por eso, o sea, si le agregamos un factor a la X, o sea, si ponemos AX más B, pues ya ahí los niños tendrían que saber que es una ecuación multiplicativa o ya ser una ecuación compuesta, por decirlo así. Entonces solo nos interesan las ecuaciones de la forma X más A igual a B o algo así, como Es solo que sumas. entonces creo que no quedó fue claro en el mapa, porque pues si ustedes me dicen, o sea, no sé, alguna persona te dice una ecuación aditiva, te va a decir, ah, asocia una suma, pero no dice como que puede de pronto tener, el X puede tener un factor, a pesar de que hay una suma, puede que siga teniendo esa, como esa concepción de que es una ecuación perdón, es una ecuación aditiva. Ujú. Ok. Sí, pues sí, como que falta entonces un poquito más de aclaración. No, no, Valeria, por el contrario, yo pienso, y me disculpan, porque yo considero que realmente aquí es importante saber lo que es la definición de lo que es una ecuación aditiva y una ecuación multiplicativa. O sea, la ecuación aditiva está definida así como lo han mencionado anteriormente, Angélica, pero si le agregamos normalmente por ejemplo, si le agregamos AX, estaríamos multiplicando y por el simple hecho de encontrar la multiplicación aquí, ya ella pasaría a ser una ecuación multiplicativa. Entonces ya no entraría en el grupo de ecuaciones que nosotros estamos trabajando y hay que tener en cuenta que este trabajo hay que delimitarlo muchísimo. Hay que delimitarlo muchísimo para poder trabajar a fondo el tema específico que queremos trabajar, que en este caso es única y exclusivamente ecuaciones aditivas. Sí sabemos como lo mencioné en la presentación, que hay muchísimas otros tipos de ecuaciones, pero que en este caso queremos únicamente enfocarnos es en esta y no ver las otras porque sería bastante complicado abarcar todo este tema, pero sí. Es que, bueno, no sé entonces ahí si yo soy la que de pronto tiene un mal concepto, porque la ecuación multiplicativa sería AX igual a B, ¿cierto? Ajá. Y Entonces, entonces si combino AX más B, pues también tendría, o sea, creo que hace parte de ambas ecuaciones. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene una partecita de de ecuaciones multiplicativas y tiene una partecita de ecuaciones aditivas. Entonces, a eso es lo que yo hago referencia, en el que ustedes como que en ningún momento nos dicen que va a ser solamente de la forma, sí, o sea, yo sé que se definen como A más X igual a B, pero creo que se puede formar ese tipo, ¿no? Tiene una parte aditiva y va a tener también una parte multiplicativa. Y como que en ningún momento se hace esa aclaración. Siento que lo que dice Angélica especialmente es que aclarar que ese factor multiplicativo únicamente puede ser uno, ya, porque todos van a ser con factor multiplicativo y todas las ecuaciones siempre van a tener factor multiplicativo independientemente cómo estén escritas, pero que ese factor multiplicativo ustedes solo lo van a tomar como uno, porque si lo toman como otro valor, pues ya tendrían que meterse con funciones lineales o ecuaciones lineales, que pues realmente por el nivel de los niños no van a alcanzar. Entonces creo que la sugerencia que está haciendo Angélica específicamente es que, como tú mismo lo estás diciendo, hay que focalizar un poco más los temas, no solo ustedes, sino que nosotros también en algún momento tendremos que hacerlo. Entonces que, digamos, su tema puede llamarse ecuaciones aditivas de la forma tal, para que, digamos, no exista tal inconveniente, para que se entienda que ustedes solo están tomando los que son de factor multiplicativo con el 1. Porque toda ecuación está escrita con factor multiplicativo independientemente si es de aditiva o no. Siempre están escritas con factor multiplicativo, si no, no serían ecuaciones, serían igualdades. Listo. ¿Algo más, grupo U? Valeria, ¿quieres agregar algo más? no, pues lo que dijo Natalia de que pues está el factor, pero que era uno. Y Sí, no sé. en este caso se restringen a una condición particular del valor del coeficiente. De acuerdo. Listo. Grupo 2. Bueno, yo le voy a pedir el favor a Darlene que me deje compartir mi pantalla un segundo. Lo que pasa es que nuestro mapa de nuestra estructura
matemática es de una página, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digamos que ahí no, pues no es que se vea muy bien, igual en el documento pues lo van a encontrar, como se dan cuenta es totalmente de una página, ¿sí? Entonces como que no se ve, pues digamos como que al verlo por partes y no verlo completo, uno puede llevarse como una idea muy diferente. Si se dan cuenta, digamos que pues todo está conectado, vemos que los procedimientos se relacionan con los conceptos, pues más que todo ya de proporcionalidad. No los pusimos, digamos, la regla de tres, bueno, ¿por qué los pusimos así? Porque es que nosotros podemos encontrar regla de tres, ya sea regla de tres simple inversa, regla de tres simple directa o regla de tres compuesta, al igual que los repartos proporcionales. Y por aquí, pues, vamos a encontrar la parte de lo que es la función o las variaciones, ¿no? Que estarían como relacionadas. Digamos que esa era como creo que así lo entendimos la pregunta de Valeria. No sé si habría que agregar algo más. Natalia o Juliana. No, pues sí que los recuadros para nosotros son los conceptos en general y que los procedimientos en los que nos enfocamos eran los que tenían que ver especialmente con la proporcionalidad. No nos enfocamos en otro tipo de procedimientos que pronto tuviesen que ver con la razón o con las relaciones binarias o demás, sino especialmente con lo del tema. Pero pues no sé si se está subsanando la pregunta de Valeria, porque realmente yo pensé que había sido solo yo y yo realmente no te escuché bien la pregunta. Creo que se te fue un pedazo del internet. Entonces, no sé si fui solo yo, pero creo que era que tenías una duda que no entendías la unión de los conceptos con los procedimientos, pero pues lo que te está diciendo Angélica fue cómo nosotros lo contemplamos. Ah, no, sí, o sea, por ejemplo, yo entendí lo de las convenciones y de que, por ejemplo, de la proporcionalidad inversa y que ahí sale la compuesta y de ahí salen unos procedimientos, pues obviamente que son la regla de tres y los repartos proporcionales, pues yo entiendo esa relación directa entre esos conceptos y esos procedimientos. O sea, mi pregunta era dirigida como que si habían relaciones entre estos procedimientos y de pronto otros conceptos del mapa conceptual que ustedes pudieran como relacionar, ¿sí? Como para relacionar un poco más y que la relación no sea pues tan directa. Pero pues no, pues si lo vieron de esa manera, pues sí, ya me Sí, queda un poquito yo más quiero claro. agregar algo aquí con respecto a lo que dice Valeria. Bueno, primero que criticar el mapa conceptual es algo muy complicado y me siento con pena hacerlo, dado que hemos sufrido, pero de una manera increíble, haciendo estos mapas conceptuales que bueno, no sabría cómo hacer. Pero sí, con lo que dice Valeria, es cierto, creo que hace falta como la relación entre que no sean directas, relaciones que no sean directas. Es decir, si puedes bajar un poquito, por favor. Así, precisamente, hablando del mismo ejemplo, si vemos ahí la relación que está con la regla de tres y reparto proporcional, es perfecto, hay una relación directa. Pero entonces, cuando hay una relación que no está tan marcada, o que puede estar con otro concepto, relacionada con otro concepto, pues normalmente en nuestro mapa conceptual lo hicimos con una línea diferente para anotar como la diferente relación que puede existir, ¿ok? La que es directa y la que no es así tan directa. Entonces creo que esa parte únicamente, pero sí, veo un mapa conceptual muy bonito y bastante grande, pero sí, sufrimos muchísimo, así que hablar de esto es bastante complicado. Ok, gracias Jesús. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, si están de acuerdo, hago mis comentarios y más bien cuando termine, para cerrar la actividad 2.1, hacemos el break y luego volvemos con actividad 2.2. ¿Les parece? Bueno, entonces, como les comentaba, estoy teniendo dificultades con mi conexión al computador, entonces estoy desde mi tableta. Voy a intentarles compartir mi pantalla para compartirles mis comentarios. Vamos a ver si me funciona. Listo.
Ok. ¿Están viendo mi pantalla ahí? ¿Me confirman, porfa? Sí, sí, Sí. Sí. Y ven una presentación que dice comentarios activados .1. Así es. Perfecto, listo. Entonces, si en algún momento tienen algún comentario, por favor me avisan porque estoy viendo solamente esta presentación, no veo cuando ustedes me levantan la mano o algo. Entonces, siéntase con la libertad de interrumpirme si en algún momento tienen alguna objeción o quieren ampliar algún comentario que haga. Bueno, entonces lo primero que pues debo hacer es felicitarlos y voy a centrar mis comentarios, como se dan cuenta, en dos momentos, en cuestiones de forma y en cuestiones de fondo. En cuanto a las cuestiones de forma, los felicito porque han atendido a la recomendación de no restringirse las matemáticas escolares y eso es muy, muy valioso en sus presentaciones porque veo claramente que han hecho un esfuerzo por indagar, por investigar, más allá de lo que convencionalmente uno haría en el aula de simplemente detenerse y hablar o de ecuaciones aditivas o hablar simplemente de proporcionalidad directa sin profundizar en muchas cuestiones. Y hoy veo con bastante agrado que ambos grupos han profundizado en lo que digo yo, más allá de las matemáticas escolares. Ten en cuenta que ustedes tuvieron necesidad, en el caso del grupo 1, de remitirse al álgebra de conjuntos, lo mismo en el caso del grupo 2, pues remitirse a las relaciones binarias y unas cuestiones que normalmente no se abordan en el aula. Y esto es importante porque precisamente lo que queremos es tener un panorama general del tema, ¿sí? Por eso se les piden dos mapas, uno la estructura matemática en la que se ubica el tema y otra del tema como tal. Y esto nos da un panorama de conexiones que hay con lo que hacemos normalmente en el aula y a veces no nos damos cuenta de cómo se relaciona con otras temáticas de las matemáticas avanzadas, por ejemplo. Me acuerdo mucho una frase esta semana, hablando con el grupo 1, que me decía Valeria, ahora sí, había visto álgebra abstracta en el pregrado, pero nunca le había encontrado sentido. Pues miren un poco cómo se conectan todas esas cosas que a veces uno ve y seguramente mucho más adelante y con otras temáticas se da cuenta que de pronto los polígonos tienen que ver con esta teoría de grupos, con la teoría de conjuntos, de que hay unas ideas que a veces uno no tiene clara esa conexión y que precisamente por no ser consciente de esas conexiones, muchas veces los mismos niños no logran hacerlas a futuro. Entonces, en la medida en que como profesores de matemáticas somos conscientes de cómo los contenidos, cómo los conceptos y cómo los procedimientos de aparentemente una unidad temática muy particular se conecta con otras estructuras matemáticas, pues en esa medida también tenemos el potencial de luego hacer conexiones más adelante con otras temáticas y que precisamente los niños, como parte de su competencia matemática, logran hacer esas conexiones. Entonces, eso es un elemento que destaco hoy de sus presentaciones y es poder hacer esas conexiones con las matemáticas más allá de las matemáticas escolares. Otro punto importante que ustedes lo han destacado también es la inclusión de la historia. Y esto hay, pues, en torno a la inclusión de la historia, pues hay muchas discusiones. Hay quienes consideran que pues, la inclusión de la historia se puede hacer simplemente a modo anecdótico, como una introducción al tema. Esa es una postura frente a la historia de las matemáticas. Otras personas consideran, otros autores consideran que tiene un potencial fenomenológico, es decir, poder mostrar en qué circunstancias particulares surgen las matemáticas, y creo que ese fue el enfoque que han tomado ustedes, y es poder identificar esas circunstancias particulares en las que este tema surge como necesidad. De pronto, en su momento particular, los enteros surgen con motivo de que hay una necesidad, puede ser una necesidad comercial, una necesidad científica, incluso hasta social. Entonces, ser conscientes de la historia y que tiene ese potencial didáctico de ilustrar qué es lo que hacen los matemáticos por una parte, y por otro lado tiene también el potencial de mostrar cómo es que surgen las matemáticas. Eso también es muy importante. A mí sobre todo me gusta mucho una postura de la historia, y es en la que las matemáticas son contextualizadas. A veces los libros de matemáticas nos presentan las matemáticas como algo que ya está formalmente construido, que tiene una estructura matemática ya diseñada, pero eso que ustedes han mostrado hoy no es que se le ocurrió a un solo matemático, ni surgió en un solo momento de la historia. Todos los conceptos, todas las ideas, no solo matemáticas, sino científicas,
pues han tenido una evolución en la historia y ha sido la contribución de muchas personas o de muchas comunidades las que permiten que un concepto matemático pues progrese, ¿sí? Inclusive pues por citar un ejemplo, pues nos hablaban hoy, no, los números negativos no siempre se han representado con el signo menos. Hay culturas que los han representado de otra forma, con colores o con un subrayado o con algún tipo particular de jeroglífico, y eso es importante y eso tiene una trascendencia. Incluso últimamente he tenido un interés, por ejemplo, por mirar más allá de esas matemáticas que siempre hemos conocido que son las matemáticas occidentales, pero ustedes y yo sabemos que, por ejemplo, el desarrollo de las matemáticas en Oriente tiene otra historia muy diferente a la que conocemos. Entonces, no siempre las ecuaciones en este caso o la proporcionalidad se ve de igual forma en Occidente que en Oriente, y seguramente que hay muchas culturas que han abordado estas diferentes ideas matemáticas de diferentes formas. Entonces, para nosotros, el potencial de la historia, repito, tiene como sus dos componentes. Por un lado, el conocer didáctico, el hacer de las personas, el hacer de una comunidad que construye un conocimiento. Y segundo, también es cómo ese conocimiento está resolviendo una situación particular, surge con la necesidad de algo, ¿sí? Los números negativos no surgen simplemente porque alguien se inspiró un día y dijo, más allá de los naturales existen los enteros, y otro día otro matemático se inspiró y dijo, no, más allá de los enteros están los racionales. No, van surgiendo con motivo de unas circunstancias particulares. A veces pueden ser, como decía, problemas físicos, problemas matemáticos, otros pueden ser problemas económicos, incluso mucho desarrollo de la matemática. Cuando ustedes ven seguramente, casualmente esta semana en Netflix se estrenó una película, se la recomiendo, Madame Curie, y cuánto desarrollo surge, por ejemplo, a partir de la guerra. Tristemente, muchos avances tecnológicos o muchos avances, en este caso matemáticos, por ejemplo, cuando se encriptaban los mensajes en la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un desarrollo de las matemáticas inmenso, desafortunadamente en medio de la guerra. Pero todo eso es importante conocerlo y saber en qué circunstancias surge. Por eso también, repito, esa importancia que ustedes conozcan de su tema matemático, cómo surge y qué personas han contribuido o qué comunidades, porque prefiero hablar de comunidades que de personas, porque no son seres únicos los que contribuyen, sino que son toda una comunidad, toda una sociedad la que está contribuyendo a un desarrollo. El tercer punto sobre la forma es un trabajo inmenso de organización y creatividad. Yo les decía, ustedes recordarán hace 3 semanas, que si incluso ambos grupos tuvieran el mismo tema, estoy seguro que tendríamos estructuras matemáticas diferentes, porque cada grupo pues identifica unos conceptos más relevantes que el otro, identifica unos procedimientos, y hacer esas conexiones pues es un acto de creatividad finalmente. El grupo 1 pudo haber abordado no desde los enteros, sino haber dicho, no, pues podemos hacer de los racionales, incluso de los reales. Sí, incluso alguien podría ser más usado y pensar, las ecuaciones pueden surgir sin necesidad de un conjunto numérico. ¿Por qué no? O lo mismo, pues, en el caso del grupo 2 con la proporcionalidad, pues puede restringirse a un conjunto numérico, pero ahí también demostraron que es posible hacer otras relaciones binarias y no necesariamente estar hablando siempre de conjuntos numéricos. Entonces, por eso digo que independiente de la temática que tengamos, o incluso si tenemos la misma temática, pero los grupos, esto implica un trabajo muy importante de organizar esas ideas y sobre todo ser muy creativos. Entonces no tengo la menor duda, como decía ahorita Jesús, que haber armado estos mapas no solo es de la parte técnica de utilizar un programa para hacer conexiones, sino el mismo hecho de tener un listado de conceptos y un listado de procedimientos y organizarlos con alguna estructura, pues es un trabajo sin duda intelectual bastante importante. Y eso también pone en manifiesto cuando ustedes hablaban o hacían preguntas relacionadas con qué significa este convenio, sí, qué convención están usando cuando utilizan un cuadrado, un rectángulo o otro símbolo. Pues lo que están finalmente es poniendo de manifiesto qué es para ustedes lo que consideran ideas centrales y cuáles son ideas secundarias, cuáles son esas conexiones que ustedes hacen entre un concepto o entre un procedimiento. Entonces, estas 3 cuestiones de forma son de resaltar en su presentación de hoy, repito, porque no se han restringido a las matemáticas de aula,
han hecho un esfuerzo valioso por incluir la historia de esa temática, y segundo, porque han hecho un trabajo creativo y adicional a eso, pues el trabajo de encontrar un programa que les permita organizar esas ideas. Entonces, empiezo por destacar esas cuestiones. En cuanto al fondo, me parece importante destacar que en los dos mapas logramos un énfasis claro sobre los conceptos y procedimientos. Recuerden que en nuestra primera actividad, el borrador, el día que iniciamos el módulo, pues surge como naturalmente la idea de querer incluir de pronto sistemas de representación. Pues hoy es importante que ustedes se hayan concentrado precisamente en esos conceptos y procedimientos. Recuerdo también hace 8 días cuando me reuní con el grupo 2 y estábamos viendo la proporcionalidad y pues cómo la intentaban definir a partir de diferentes autores, surgió esta idea del equimúltiplo. Es decir, detrás de las propiedades, más allá de colocar A sobre B igual a C sobre D, me pareció muy valioso cuando hablábamos, bueno, es que detrás de esta ecuación, que es una representación algebraica, pues lo que hay detrás es una idea de equimúltiplo. Luego, si no estoy mal, Natalia también se dio cuenta de que lo que hay detrás es una relación binaria. Yo le decía, esos son los conceptos importantes. A veces nos quedamos solamente en lo convencional, que es precisamente para todos, y así nos lo han enseñado, los libros nos lo enseñan así, pues siempre hablamos de proporción A sobre B igual a C sobre D, pero detrás de eso, fíjense el potencial de conceptos que hay detrás y no recabamos en eso. Entonces eso me parece súper importante cuando detrás de una fórmula, cuando detrás de AX más B igual a C o de A sobre B igual a C sobre D, miramos qué conceptos y procedimientos hay detrás. Y eso me parece súper valioso en su trabajo de hoy. Entonces esa idea, repito, de que múltiplo, la idea de que hay un grupo con unas propiedades definidas en una operación, el día de que hay una relación y esa relación es binaria y esa relación, el hecho de que sea binaria en un conjunto numérico implica unas propiedades. Entonces todo eso es el potencial de esa estructura conceptual. Repito, es ver más allá de esos símbolos que convencionalmente tenemos, de ese a veces único sistema de representación con el que nos quedamos, y que en el segundo la segunda actividad, en la 2.2, vamos a profundizar ahí sí en los sistemas de representación, pero en este momento lo importante era poder identificar esos conceptos y procedimientos que son relevantes en cada tema. Entonces eso también parece un trabajo muy valioso. Les felicito también por hacer ese esfuerzo de identificar esas cuestiones claves. El segundo comentario tiene que ver con las estructuras matemáticas. Y eso tiene que ver ya con lo que a futuro ustedes recordarán cuando vayamos a hacer la actividad 2.3 de fenomenología, es asociar los fenómenos, con la estructura matemática. Entonces, hoy tuvimos una aproximación sobre la estructura general en la que se enmarca el tema y la estructura particular del tema. A partir de este momento, el trabajo que nos compete es pensar, bueno, ahora cómo organizo mi estructura matemática del tema. Y es pensar ahora en cómo la divido en estructuras matemáticas, ¿sí? En este momento pues no tengo una respuesta única para cada tema, pero ustedes tienen que empezar a ver, bueno, entonces dentro de las ecuaciones aditivas o dentro de la proporcionalidad directa, ¿qué estructuras matemáticas me permiten organizar los fenómenos? ¿Sí? Entonces, por dar un ejemplo, y creo que así lo manifestó Jesús en la primera aproximación, uno puede ser el tipo de fenómenos que se organizan con la estructura X más A igual a B, y otros fenómenos se pueden organizar con la estructura matemática X menos A igual a B. Esa puede ser un tipo de estructura. Y lo mismo podría pasar, por ejemplo, con proporcionalidad directa. De pronto pues habrá un tipo de fenómenos donde A sobre B tenga una condición, por decir un ejemplo, donde A es mayor que B, y entonces voy a organizar los fenómenos en los que se pueden modelar con una proporcionalidad donde A sobre B A es mayor que B, entonces por lo tanto el coeficiente, en este caso la constante es mayor que 1, pero también puedo organizar los fenómenos donde esa constante o esa proporción sea menor que 1, es decir, donde A sea menor que B. En fin, estoy aquí botando ideas en la forma en que ahora, ya con esta estructura matemática, puedo pensar en cómo organizar los fenómenos, que ese es un paso importante, ya definiendo claramente el tema, en dónde se restringe, ahora
estructuro de tal forma que me permite organizar los fenómenos. Y ahí viene el tercer punto y son las aplicaciones que tiene que ver precisamente con esos fenómenos. Entonces ahora vamos a darle un contexto para que luego posteriormente los chicos, cuando llevemos esto al aula, pues le encuentren sentido a esas estructuras matemáticas, a esos procedimientos. Entonces, en la medida en que yo he hecho un trabajo de identificar conceptos y procedimientos, en la medida en que yo he podido organizar esos conceptos y procedimientos para una estructura matemática que me permite organizar los fenómenos, pues cuando lleve esto al aula con una aplicación o con un fenómeno muy particular, pues entonces los chicos le van a encontrar sentido de cómo es que esto se modela a partir de esto. Y es que esto es una idea muy potente en las matemáticas, es modelar. Y por tanto, modelar implica tener en cuenta unos conceptos, unos procedimientos que se modelan con una fórmula matemática o con una estructura matemática, llámese en este caso ecuación o llámese una proporción, pero que también, obviamente, al modelar, pues estoy dejando cosas por fuera. ¿Sí? Seguramente que cuando ustedes nos hablaban de la proporcionalidad, pues estoy midiendo solamente dos magnitudes y seguramente que el fenómeno puede tener tres, cuatro, muchas magnitudes, pero cuando yo decido modelarla con una proporción, pues solamente estoy tomando dos, no puedo tomar más. Este modelo de proporcionalidad solamente me permite comparar dos cuestiones o relacionar dos cuestiones al tiempo. Lo mismo pasa con ecuaciones, que fue el comentario que también ahorita Natalia hacía. Pues es que todas las ecuaciones tienen un factor multiplicativo. Lo que pasa es que ustedes la van a restringir a un factor multiplicativo donde el coeficiente es 1. Listo, pues eso es lo que implica un modelo. Pues un modelo, repito, toma unas condiciones y las modela y por tanto al modelar incluye unas cosas, pero también hay que ser consciente de qué no incluye. Entonces, eso es también muy potente para ambos temas. Ser consciente de qué incluye mi modelo y qué no incluye mi modelo, ¿sí? Y eso si somos conscientes de eso, obviamente cuando formulemos las tareas, que eso va a ser pues más adelante en otro módulo, que vamos a tener en cuenta estos conceptos y estos procedimientos, pues eso nos permite también saber el potencial de las tareas. Bueno, yo soy consciente que esta tarea me permite hacer explícito unos conceptos y unos procedimientos, mientras esta otra tarea no me lo permite. O lo mismo va a pasar con los sistemas de representación. Seguramente de una forma algebraica se hacen evidentes unas propiedades, unas características del tema, pero si lo hago de forma gráfica o geométrica o con un programa de software, ¿sí? Con un aplicativo, pues puedo resaltar otras propiedades que desde este punto de vista no puedo resaltar. Esto es característico de tanto los fenómenos como los sistemas de representación, que hay unos conceptos y procedimientos que se pueden evidenciar, pero que en otros sistemas de representación no se evidencian y viceversa. Y eso es lo que permite la riqueza de las representaciones en matemáticas. Y es que si somos conscientes de estos son los conceptos claves, estos son los procedimientos claves, pues asimismo, cuando utilizo un sistema de representación muy particular, resalto esas características de ese concepto, de ese procedimiento. Y luego en conjunto, pues también como les decía, pues puedo ser consciente de que hay una estructura matemática de este tema que me permite modelar un tipo particular de fenómenos y hay otras características de la estructura matemática que me permite modelar otros fenómenos, aunque estemos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, ese es el potencial de esta actividad. Repito, y haber identificado conceptos y procedimientos, habernos hecho conscientes de que hay unas estructuras matemáticas y que el siguiente paso ahora es pensar en cómo esas estructuras matemáticas me van a permitir organizar los fenómenos. Listo. Esos eran mis comentarios. Espero que en todo momento me hayan podido escuchar bien y que no se haya perdido la transmisión. Listo. No sé si hay comentarios, preguntas respecto a lo que he comentado, si quieren que ampliemos algo. ¿Todo totalmente claro o totalmente confundidos? Bueno, listo. Entonces, muchachos, si no tenemos inquietudes, entonces, repito, felicitarlos por esta actividad. Pues ya lo que sigue es entonces que ustedes, cuando van a hacer sus comentarios individuales, me parece muy importante que les puedan contribuir desde el contenido matemático. ¿Listo? Y quizás ayudar a sus compañeros a, por ejemplo, proponerles estas posibles estructuras matemáticas en las que pueden organizar a futuro sus fenómenos. ¿Sí? Entonces, yo boté algunas ideas, pero pues, como les decía, así como hay tantos posibles mapas conceptuales de un tema, pues también hay tantas posibilidades de estructuras. Eso ya va, por ejemplo, pues
decía, dependiendo, digamos, el tipo de coeficiente, el tipo de operación, incluso el mismo tipo de conjunto numérico, ¿sí? Entonces, eso permite organizar los fenómenos y lo mismo desde la proporcionalidad también, pues ahí pueden tener también diferentes estructuras que ya les di un poquito la idea de dónde puede ser. Puede ser por el tipo de constante donde se pueden modelar los fenómenos. Listo. Entonces, para cerrar la actividad 2.1, perdón, de estructura conceptual, les recomiendo cuando van a hacer sus comentarios individuales, focalizarse sobre todo en de pronto algún concepto, algún procedimiento que no se haya incluido, pues hacerle el comentario al grupo de que consideran que este concepto, este procedimiento se debería incluir, o de las conexiones que de pronto no se hicieron explícitas, pero que podría valer la pena, o también cuestiones relacionadas con la historia también me parece súper importante. Si ustedes conocen, digamos, el grupo 1 conoce alguna otra forma en que la historia se ha visto la proporcionalidad, pues le comenta al grupo 2, mira, considero que aquí hay una contribución importante en la historia o en esta cultura que también, les digo, últimamente me ha llamado bastante la atención pensar en cómo otras culturas diferentes a las occidentales han evolucionado en los temas. Entonces eso me parece también importante. Y sería como una recomendación principal para sus comentarios individuales. ¿Listos? Bueno, entonces tengo las 9:13. ¿Les parece si nos volvemos a encontrar a las 9:20? Tenemos 17 minuticos para hacer una pausa, ir al baño, estirar las piernas, tomarnos un cafecito y nos volvemos a conectar entonces a las 9:30. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Entonces Listo. hacemos una pausa de 17 minuticos y volvemos otra vez. Y retomamos con actividad 2.2. ¿Vale? Listo, ¿Listo? ya lo tenemos. Dos cuestiones más bien. La primera es que para los documentos final y borrador, nosotros les sugerimos a ustedes que no incluyan colores en las gráficas. Pero eso no implica que no utilicemos colores o animaciones en las presentaciones. Entonces, de pronto, esa es la declaración. En los documentos sí se les recomienda utilizar o tramas, como decía Natalia, línea punteada o algún tipo de diferencial que no sea el color o la sombra, pero en sus presentaciones sí le pueden incluir colores o animaciones u otras herramientas para resaltar cosas. Entonces, repito, para los documentos sí utilizamos escalas de grises y tramas en los documentos finales y borrador, pero en las presentaciones sientas en la libertad de si quieren incluir colores o incluir algún tipo de elemento para resaltar algunas cuestiones lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, hago esa aclaración para diferenciar dónde incluir o no incluir colores o tramas, que en las presentaciones están con la libertad de hacerlo, y en los documentos sí la sugerencia es siempre utilizar escala de grises y líneas punteadas o figuras para diferenciar. Entonces, para hacer esa aclaración. Entonces, cuando estaba tomando el café me acordé que no había tocado ese tema. Bueno, no sé si queda algo más de pronto de inquietud de la actividad 2.1. Yo sí tengo una duda, Andrés, y es algo que Claro que nos sí. pasó y nos comentaba Paola. Era que las referencias que nosotros poníamos en el documento tenía que ir, o sea, uno a uno en la bibliografía, ¿sí? Pero en algún momento nosotros le habíamos preguntado a Pedro que si, digamos, leíamos un documento, pero no tomábamos una cita, pero digamos que lo tuvimos como referencia, si lo teníamos que poner en la bibliografía, en la referencia, y nos dijo que sí. Pero con el comentario que nos hizo Paola, Paola nos dijo como que no, ¿sí? Que si citamos, no sé, a González, entonces tiene que ir la referencia de González. Pero que si no lo citamos, pues que no va en las referencias. Entonces ahí quedamos como un poco perdidas. Ok, listo. Entonces ahí lo clave es diferenciar referencias de bibliografía. Referencias es cuando yo puntualmente uso una idea, una gráfica o una cita de un documento puntual, ¿sí? Eso que es lo que normalmente incluimos al final de los documentos. Ustedes se dan cuenta, el título dice referencias, es ese tipo de cita que se utiliza. Cuando hablamos de bibliografía, ahí sí es cuando yo, independiente que haya usado o no usado, pero por ejemplo, no sé, entré a la página de la DIAN y vi unas estadísticas o vi una gráfica que me llamó la atención, pero no la uso, pero me sirvió, digamos, por decirlo de alguna forma, de inspiración para el trabajo. Ahí es cuando hablamos de bibliografía, ¿sí? Entonces, en este caso, como estamos hablando de referencias,
Entonces la diferencia es, repito, referencia es cuando estemos hablando de alguna cita, de algún elemento, llámese gráfica, tabla o texto, y bibliografía cuando simplemente la consulto pero no hago uso de ella. Entonces, en nuestros trabajos normalmente hablamos de referencias. Entonces, cuando estoy usando una idea puntual, es por eso. ¿Listo? Ah, listo. Que no le quita, por ejemplo, que en las presentaciones hagan esa diferencia. Entonces, en nuestros textos utilizamos estas referencias, pero tenemos una bibliografía más amplia porque obtuvimos ideas de otras partes. Ahora, lo que yo siempre les he dicho a todos los grupos, nosotros no esperamos que ustedes se inventen el agua tibia, sino que seguramente hay muchas ideas que ya están hechas. Seguramente cuando ustedes van a diseñar una tarea o sí, cuando van a hacer su secuencia de tareas, pues muchas ideas ya están hechas. Bien sea porque les pareció interesante una pregunta de PISA o una pregunta de las pruebas saber o en algún libro, pues encontraron algo. Pues no estamos esperando que ustedes se tengan que inventar algo que ya está hecho. Lo que seguramente pues van a hacer es los derechos de autor, citar esta idea la sacamos, o por ejemplo adaptado de, que esa también es una idea muy común que se utiliza, y es decir adaptado de, es decir, puede que encuentre una pregunta a las pruebas a ver, pero la adaptamos porque cambiamos algún valor o cambiamos algún dato particular. Entonces esto también lo pueden colocar, tomado de si es literal o adaptado de si han hecho alguna modificación. ¿Listo? Que suele pasar Vale, mucho cuando tomamos cosas de los textos escolares, que se adaptan, las preguntas o las tareas o los contextos. Bueno. listo, Andrés, gracias. Okay. Y otra, Dale, y me acordé de aprovechemos. todas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, digamos que todo lo que estamos haciendo va en el documento o pues como en el trabajo de grado, ¿sí? Y en algún momento nos surgió la duda de que si, pues como al documento final también se le hacen algunas correcciones, si esas correcciones se debían realizar o no del documento final, dado que van para el, pues como al final se compilan todas ellas. Sí, te entiendo, es hacer un tercer documento que ustedes hacen, o no, Lo no que pasa es entiendo. que, pues ustedes nos dicen, todo lo que estamos haciendo debemos como irlo guardando porque al final vamos a hacer pues como el compilado de todo esto. ¿Sí? Correcto. En los documentos finales, ustedes como formadores siempre nos hacen otros comentarios, ¿sí? De forma, bueno, etcétera. Entonces, la pregunta va, si estos documentos finales también se les hace como esas correcciones, ya que esos documentos finales son los que van para el compilado. Ok, perfecto, listo. Lo que nosotros esperamos de pronto en ese sentido es que ustedes obviamente tomen nota de eso, y como en cada actividad se pueden ir haciendo observaciones previas, se pueden corregir las cuestiones anteriores, no es necesario que hagan un nuevo documento, sino que lo tengan en cuenta para la siguiente actividad. Entonces, por eso les pedimos, porque a veces incluso nos ha pasado, y es que hacen un ajuste, por dar un ejemplo, en la 2.1, entonces hoy les hice unos comentarios, y ustedes dijeron, no, vamos a excluir este concepto, vamos a incluir uno nuevo. Entonces ya el documento final cambió, ya no es el 2.1 original, sino que hubo una modificación. Entonces, esto se va ya para la actividad siguiente, es decir, para la 2.3 o 2.4, cuando ustedes vuelvan a presentar el balance del análisis de contenido, ahí presentan esos ajustes. Pero no es necesario que hagan un nuevo documento, sino que simplemente lo presentan en el documento siguiente. Entonces, cuando ustedes van a referenciar, digamos más adelante, cuando estemos en el módulo 8, pues seguramente no van a hacer referencia a la estructura conceptual de la actividad 2.1, sino que citan la estructura conceptual de la 2.4. O incluso hay actividades que ustedes, cuando estén en la actividad 5.1, seguramente vamos a volver a retomar cosas de este módulo y pueden volver a hacer cambios. Entonces esa es la ventaja. Entonces citan la última versión de la actividad, ¿vale? Entonces, Listo, pero gracias, sí, Andrés. es bueno que guarden todos los historiales de todas las actividades, porque sí, cuando lleguen al módulo 8 pues no se van a acordar necesariamente de lo que hicieron hace un año, año y medio. Entonces por eso es bueno tener todos los historiales de qué cosas modificaron y todo. Listo, gracias. ¿Listo? Vale, ok, algo más de la actividad 2.1. Listo. Karina, no sé si te puedo molestar, tú puedes proyectar la página donde tenemos la actividad 2.2. Si me puedes de pronto colaborar proyectando la ¿En página. Brightspace? Sí, por favor. Listo, permítame un momento. Gracias. Bueno, mientras que Karina nos colabora con esta página, les voy comentando. Ustedes
en la actividad 2.2 el punto central son los sistemas de representación. Ya había surgido la inquietud, pero pues no está de más volver a retomarla, de que no es necesario que tengan que abordar todos los sistemas de representación, sino que simplemente aborden los sistemas de representación más relevantes del tema. Y aquí nuevamente aplica de que no nos podemos, o no deberíamos más bien, quedarnos solamente con el grupo con el que vamos a implementar, sino que vamos a abordar todos los sistemas de representación independiente del grado al que vamos a implementar. ¿Listo? Entonces aquí ya se ve. Muchas gracias, Karina. Entonces, como ustedes ven, los objetivos principales de esta actividad es que ustedes leen, primero, sentido a la noción de sistema de representación. Ustedes van a encontrar en la literatura diferentes ideas de sistemas de representación. Uno muy común o muy conocido en Colombia es los sistemas de representación de Dual. Seguramente algunos de ustedes en sus pregrados lo habrán escuchado. Esa es una idea de sistema de representación. Nosotros manejamos otra idea de sistema de representación que coincide en algunas cosas, no en todas, con las 3 características de los sistemas de representación, ¿sí? De Caput. Entonces, allí la idea de que hay unos signos, hay unas reglas y de que hay unas equivalencias entre sistemas de representación. Y en esa medida, pues ustedes lo que van a hacer es identificar los sistemas de representación más relevantes. Repito, no tienen que abordar todos los sistemas de representación, los que ustedes consideren más relevantes. Y aquí también, cuando digo relevantes, pueden ser que se usen hoy en día o que no se estén usando. Es cuando la importancia también un poco de la historia. Entonces ustedes pueden, como les decía, poner sistema de representación, no sé, pictórico, por ejemplo, por hablar de pronto el de proporcionalidad o el de ecuaciones, que de pronto en este momento no se utilice, pero en algún momento de la historia o en alguna escultura se utilizó un sistema de representación que hoy en día no se usa. O incluso pueden haber 2 o 3 sistemas de representación que se usen simultáneamente. Entonces, se me viene a la cabeza el sistema de representación de la proporcionalidad, que veíamos que uno, por ejemplo, es en forma de fracción y otro con los 2 puntos. Ambos son algebraicos, pero son 2 sistemas dentro del mismo. Entonces, usted puede hacer uso de la representación algebraica como una fracción o utilizando los 2 puntos para hablar, por ejemplo, de proporcionalidad. Seguramente que también, si se me ocurre en este momento con el sistema de representación de las ecuaciones, como decíamos, algebraico puede ser x más b igual a a, pero también puede ser en vez de la de x un recuadro. Entonces, un recuadro más x es igual a a, pues ya también es un sistema de representación. Entonces, todos esos sistemas de representación son válidos. Y ojalá también, como les decía, puedan sacarle provecho a esos sistemas de representación que ya no se usan o que se están usando de forma simultánea, y también indagar algo de la historia de esos sistemas de representación. ¿Listo? Entonces, siempre la historia va a estar de manera transversal en todas las actividades. ¿Listo? Entonces, cuando miramos conceptos y procedimientos, hacemos una revisión de la historia. Cuando miramos ahorita sistemas de representación, lo mismo. Entonces, hay unas convenciones, hay unas reglas, si esas reglas han evolucionado con el tiempo, se han modificado, ¿sí? Seguramente los griegos hacían un mayor énfasis en lo geométrico, y obviamente después de la evolución de la álgebra se hace un énfasis más en lo gráfico, en los sistemas coordenados. Entonces, todo eso es importante también identificar. Entonces, repito, sistemas de representación relevantes, históricos también, y si hay simultáneas representaciones dentro del mismo sistema, pues es importante destacarlos. Y lo segundo es mirar las relaciones entre esos sistemas. Entonces allí vemos lo que son las transformaciones sintácticas, ¿sí? Y las traducciones entre sistemas de representación. Mi sugerencia es que ustedes cojan un mismo ejemplo y lo representen en todos los sistemas de representación, y así es más fácil mostrar las equivalencias entre los sistemas. Entonces, por dar un ejemplo, entonces, si van a representar en el caso de proporcionalidad que un medio es equivalente a 2/4, pues esa misma proporción la muestran en todos los sistemas de representación y cómo se ve, y eso permite que no estén con diferentes ejemplos en diferentes sistemas. No sé si me hago entender. Eso les facilita a ustedes mostrar cómo se relacionan. Entonces, cómo se ve un medio algebraicamente, cómo se ve numéricamente, cómo se vería geométricamente, cómo se vería pictóricamente, y lo mismo harían en el caso de ecuaciones, pues con una ecuación sencilla, no sé, x más 1 igual a 2, y cómo se ve algebraico, cómo se ve geométrico, cómo se ve gráfico, ¿sí? Pictórico. Entonces, eso les va a facilitar mostrar las relaciones entre los sistemas, y asimismo les va a permitir también mostrar las propiedades de los sistemas, cuáles son los signos, cuáles son las reglas y cuáles son las equivalencias. ¿Listo? Esas son como las 2 recomendaciones básicas para los sistemas de representación.
Lo mismo, como hablábamos ahorita, tengan en cuenta procurar usar escala de grises para los documentos y en las presentaciones pues sí pueden hacer uso de colores y otras animaciones. Eso es como lo clave, pues ya las recomendaciones de los mapas, que sean legibles, ustedes pues ya se dieron cuenta las normas en cuanto a distribuirlo en el espacio, procurar que los mapas se organicen verticalmente para poderlos leer de arriba hacia abajo y obviamente como lo hicieron en este mapa, pues complementan los mapas con la descripción del mismo y con un componente histórico. Yo les había sugerido normalmente que arrancaran con la parte histórica, pero también puede ser el inicio o pueden cerrar con la parte histórica, como ustedes vean más conveniente. ¿Listo? Y esa es básicamente la actividad 2.2. No sé si tengan alguna inquietud de esta actividad. ¿No? Bueno, entonces, Yo sí tengo una, Andrés. sí. Tú dices que no era necesario abordar todos los sistemas de representación, pero por ejemplo, si nosotros abordamos todos, es necesario aclarar en el texto, o sea, en alguna parte decir como en cuáles nos enfocaremos o cuáles, sí, como cuáles vamos a usar, en el caso de que abordemos todos. No. En este caso, Valeria, si van a abordar todos o una parte, no lo deberían justificar desde el grado. Eso lo hacemos más adelante. Lo mismo que aquí, aunque ustedes han mostrado hoy toda la estructura conceptual, sabemos que no van a abordar toda la estructura conceptual en el aula, van a abordar algunas cuestiones. Entonces, lo mismo pasa con el sistema de representación. Aunque veamos 5, 6 o 7, puede que a la final ustedes solamente aborden 2 en el aula. Ah, Entonces, sí, claro, muy bien por la pregunta. Sí, no es necesario restringirse al grado. Entonces, abordamos los que podamos y ya después miramos cuando hagamos en el módulo 3.1, ahí es cuando decidimos, bueno, qué de la estructura conceptual cogemos, qué de los sistemas de representación cogemos y lo mismo cuando hagamos los fenómenos, también ustedes van a escoger, bueno, nos interesan más estos fenómenos que los otros. ¿Listo? listo, Andrés, gracias. Ok, vale. ¿Listo? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, ya ustedes pueden hacer la evaluación por pares, ya está actualizado. Por favor, pueden verificar si alguno no está actualizado su evaluación por pares. Ya está, ¿qué quiere decir que está actualizado? Que es el mismo enlace, pero que ya aparecen las actividades del módulo 2. Entonces, manejamos la misma metodología. Cada uno de ustedes va a evaluar a sus dos compañeros, elige el criterio de evaluación que considere más pertinente y lo indica ahí actividad por actividad hasta el próximo martes. El miércoles es el plazo para que ustedes registren sus dudas si tienen alguna inquietud de la actividad 2.2. Jueves enviamos comentarios individuales y viernes solicitamos la cita conmigo si quieren reunirse conmigo el sábado siguiente. Les iba a hacer una aclaración. Nosotros veníamos indicándoles a los grupos que nos reuniéramos por Skype, pero a mí me ha parecido más potente trabajar por Teams. Entonces, si les parece, las reuniones de los sábados las hacemos por Teams. Como todos tenemos cuenta Uniandes, pues tenemos acceso a Teams sin problema. ¿Listo? Entonces, la reunión de los sábados de borrador la podemos continuar por Teams. Y en 8 días, pues yo tendré esta semana para hacer los comentarios, sus tutores también, Paola también tendrá su espacio para hacer la evaluación. Y entonces, como ustedes saben, a más tardar dentro de 8 días, pues ya tendrán la evaluación de la actividad 2.1. ¿Listo? A ustedes también ya se les reportó el 30%. Yo les había comentado que lo que hacíamos era reportar la misma nota para los dos módulos. Entonces, esa nota ya está reportada. Y me imagino que en el transcurso de las próximas 2 semanas seguramente les llegará un mensaje para que evalúen los cursos. Recuerden que en el caso del módulo 1 están evaluando a Pedro y en el caso del módulo 2 me están evaluando a mí. ¿Listo? Las evaluaciones de cursos no evalúan tutores, sino solamente los profesores formadores. ¿Listo? Ya los tutores, pues la evaluación que solemos hacer al final de cada módulo. ¿Qué más les comento? Bueno, como ustedes saben, pues aquí en Bogotá estamos en cuarentena, entonces por esa razón hoy no nos podemos ver presencialmente y está programada entonces todavía, si todo sale bien, el 8 de mayo, esperemos que ya para esta época haya bajado un poco el pico en Bogotá y el 5 de junio. ¿Listo? Angélica, ¿levantaste la mano? Sí, Andrés, lo que pasa es que Natalia y yo tenemos un problema con el correo y es que a veces los correos institucionales no nos llegan. No sé si la evaluación de los módulos
¿Es algo institucional o es algo de propio como del departamento? Pues para avisar de que no nos están llegando los correos. De acuerdo, sí, esa evaluación es de la facultad. Entonces, todos esos comentarios son bienvenidos, Angélica. De acuerdo, eso los hace directamente la facultad. Ah, vale, gracias. Incluso si ustedes estuvieran tomando cursos de afuera, pues también evaluarían esos cursos, si fuera el caso. ¿Listo? ¿Más preguntas? Andrés, solo por confirmar, disculpa. Dime. El sábado 1 de mayo no tendremos clases sino el 8, ¿cierto? Sí, Entonces correcto. ya serán 3 semanas. Exacto, volvemos a tener una actividad de 3 semanas. Sí, gracias por acordarme, Jesús. Sí, obviamente ¿Qué los actividad es esta? Señora, ¿Y esa actividad es esta? sí, alcanzamos a enviar borrador de aquí 8 días. Tienes razón, gracias, Jesús, porque dentro de 15 sería el 1 de mayo. Entonces, el 1 de mayo no tendríamos clase, esa actividad se va un poquito extensa, gracias Jesús, y nos volveríamos a ver hasta el 8 de mayo. Es decir, si no nos vemos dentro de 15 días para la presentación, sino nos vemos para el 8 de mayo, que esperamos que esa vez nos podamos ver presencialmente. Es decir, dentro de 3 semanas tendríamos la siguiente presentación. De acuerdo, Jesús, sí. Cuando nos caiga sábado festivo, no sé si hay otro festivo este año, no sé si el 7 de agosto o el 20 de julio, que son normalmente los festivos que caen los sábados, también sea este año. Creo que no, creo que solo el único festivo que tenemos es el 1 de mayo. 7 de agosto cae sábado. Sí, también. Listo. Entonces, esos sábados obviamente se respetan y son sábados de descanso. Entonces, el 7 de agosto vendrá siendo la actividad módulo 3. Entonces, viene siendo de pronto el borrador de la 3.1 o la presentación de las 3.1 se correría. Sí, lo que sí de una vez les advierto es que ustedes en el segundo semestre en algunos colegios tienen la semana de receso, ¿se acuerdan? Esa sí no coincide necesariamente con la nuestra. Entonces, por si acaso, pues nosotros esta semana no hacemos receso, sino que seguimos de chorro. Eso sobre todo en la semana de septiembre en la semana de septiembre ¿cómo les explico? En la semana de receso de la universidad. Exacto, esa semana nosotros no la tomamos y tampoco tomamos la semana de receso de los colegios en octubre. Ninguna, entonces. No, por una sencilla razón, y le hago la aclaración de una vez. El semestre académico en la universidad es de 16 semanas, pero la maestría son 18 semanas. Entonces, si nos tomásemos alguna de esas 2 semanas, nos extenderíamos hasta Día de Velitas y no queremos llegar hasta Velitas. Normalmente la idea es terminar el 30 de noviembre, 1 de diciembre. Entonces, antes sí no la tomábamos, pero nos dábamos cuenta que nos estaba tomando hasta el 7 de diciembre o 10 de diciembre, incluso llegamos a tener clases. Y pues obviamente queremos que ustedes también disfruten con su familia esas fiestas. Entonces, sí me acuerdo que una vez nos coincidió exactamente un día de velitas, imagínense. Yo también tuve un parcial un día de velita. Imagínate, entonces sí, entonces para evitar ese tipo de circunstancias es eso, ¿listo? Lo que sí, obviamente, si ustedes llegan, que puede llegar a pasar, como tenemos clase los sábados en noviembre y muchos profesores tienen que asistir a los grados de sus colegios, si aquí allá en noviembre se les cruza un grado, pues nos avisan con tiempo, pues obviamente nosotros les damos alguna constancia para que pues puedan pedir el permiso o en su defecto pues puedan asistir a esos grados sin problema, ¿listo? Si es el caso que llega a pasar. Entonces, cualquier circunstancia que se nos llegue a pasar para el segundo semestre, lo advierto, o este mismo semestre, si llegan a tener alguna circunstancia que no sé, por ejemplo, ya ahorita el colegio de mi hijo tiene entrega de boletines hoy. Entonces, si ustedes también llegan a tener alguna entrega de boletines o alguna actividad un sábado de clase, pues también pues, me avisan con tiempo para pues dar la constancia de que tienen clase o en su defecto pues dar la autorización para que puedan asistir sin tener ninguna falla. ¿Listo? Listo. Bueno, profes, entonces, No, antes de si que no te es vayas, wait. Dime, Natalia, aprovechemos. No, es que yo ya le comenté a mi grupo, pero te comento a ti como coordinador y como formador que a mí el martes me realizan la cirugía que tenía pendiente. Entonces no sé cómo sea el proceso de más. Yo cualquier cosa te estaré enviando la incapacidad o algo. Perfecto. Eso te iba a decir, al correo me la envías y sin problema. Y pues obviamente con tus compañeras, pues ya que están advertidas, pues cuadran ahí. Se advierte.
Pues quiere decir que ustedes se pueden organizar para que obviamente no te afecte en esta actividad. Sí, lo digo además especialmente es por los comentarios individuales y eso. Intentaré, si alcanzo, sacarlos antes, porque el lunes tengo pues citas preoperatorias. Ok, Entonces, pues intentaré sacarlos, o si no, pues para que sepas si no llego a realizar entrega, que es por esa razón, ¿vale? perfecto, listo, no hay ningún problema. Pero apenas puedas, si no puedes el mismo martes, el día que puedas, me envía la incapacidad y lo tenemos en Listo. cuenta para eso. Listo, muchas gracias, Natalia. Igual para todos, ¿no? Cuando tengan alguna circunstancia de fuerza mayor, incapacidades o situaciones familiares, estamos ahí abiertos a escucharlos y a que nos hagan llegar sus solicitudes. ¿Listo? Bueno, ¿algún otro comentario más? ¿Alguna inquietud más? Bueno, pues entonces agradecerle mucho a Karina por su gestión logística. A ustedes, chicos, felicitarlos por esas presentaciones y entonces estamos pendientes de la evaluación de la actividad 2.1 y estaré pendiente de cualquier inquietud que tengan en el transcurso de la semana. ¿Listo? Un feliz fin de semana para todos. Lo Igual, mismo. Andrés. Chao. Chao, Muchas chao. gracias. Igualmente, chaito. Que celebres mucho, Andrés, que celebres Gracias. mucho. Gracias, muchachos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.